Hoy conversaré con don Guillermo Morón, historiador, escritor y tantísimas otras cosas más. Maestro de escuela. Maestro de escuela, él siempre me corrige y me dice eso, que es lo más importante, que es la formación y la educación en nuestros niños y adolescentes. Así es. Bueno, doctor, ya usted mismo hizo la presentación. ¿Qué piensa usted como maestro de escuela? Yo pienso que el país está muy mal. Ajá. Porque sucede que hay mucha pobreza. En Venezuela hay mucha pobreza. Está muy mal gobernado. Y en consecuencia las escuelas, lo sé, porque yo tengo gente joven aquí en esta casa que va a las escuelas, están muy mal. No solamente por la formación de los maestros, sino por la pobreza que hay ahora en Venezuela. Y también por la gran desorientación política que hay en Venezuela. Esta es una situación muy mala para Venezuela. Yo no digo que va a haber una guerra, no, pero una pobreza es muy malo. Que el país de Venezuela sea pobre, la gran mayoría de los venezolanos es pobre, y cuando digo pobre, es pobre de verdad, ¿no? De modo que estamos en una situación vergonzosa, pero creo yo pasajera. Venezuela siempre ha superado las diferentes crisis. Siempre. Siempre ha tenido el talento, la formación y la gente que ha echado para adelante el país en las diferentes crisis. Esta no es la primera gran crisis que tiene el país. No. Esta no es la primera. Venezuela ha tenido montones de crisis desde que existe Venezuela, desde los Belsares, desde el siglo XVI. Y sobre todo durante el siglo XIX hubo muchos problemas. Y en el siglo XX también. Y ahora hay una crisis profunda. Pero la crisis de ahora es de carácter no solamente económico, que hay una crisis económica, sino de carácter moral, que es lo peor. Los temas económicos, políticos e incluso los sociales se arreglan con políticas claras de gobierno. ¿Y lo moral? Lo moral es más complicado, porque para que la moral se organice es necesario que todos los niños y las niñas vayan a la escuela, que haya buenas escuelas, que funcionen muy bien las escuelas. Y lo segundo es que toda la gente coma completo. De modo que, a pesar de que Venezuela es un país muy rico, tiene muchos pobres. Y no todos los niños y todas las niñas están yendo a su escuela porque no pueden ir, o porque no tienen con qué comer, o porque las escuelas están cerradas. Yo lo sé porque yo tengo gente joven a mi alrededor. Todo ciudadano debe manejar o debemos manejar conceptos fundamentales. Y sin duda uno de los conceptos más fundamentales es la Constitución. ¿Qué es la Constitución para un país? La Constitución no es el papelito ese que se escribe y que está publicado, donde se establecen todas las reglas del juego. La Constitución, sobre todo, es la Constitución práctica, es decir, la vida histórica que se ha tenido. Por supuesto que esa vida histórica debe estar regida por un papel que se llama la Constitución. Pero la Constitución venezolana es muy buena. La Constitución venezolana está muy bien hecha, muy bien redactada. El asunto está en que quién la cumple. En la aplicación y en cumplimiento de la misma. Eso es todo. Por la Constitución, la última Constitución escrita. En Venezuela siempre ha habido muy buenas constituciones. Pero la última Constitución, que es la vigente, es una magnífica Constitución, muy bien redactada además. Pero que se cumpla, porque para que la Constitución funcione, tiene que cumplirse. ¿Y quién está obligado a cumplir la Constitución? El pueblo, por supuesto, pero en primer lugar el Estado. ¿Qué es la patria? El pueblo donde yo nací y me crié. ¿Y qué es la república en consecuencia? Y la república es el conjunto de los ciudadanos que habitan en un determinado pedazo de tierra. Eso es la patria. Allí donde uno nace, allí donde uno crece. ¿Para qué sirve la historia, doctor? Para demostrarle a la gente lo que pasó, lo bueno y lo malo. Para no repetir lo malo y para tratar de corregir y aumentar lo bueno. Y yo me permitiría agregar para tener conciencia histórica de quiénes somos, como país y como ciudadanos. Pues por supuesto, eso en primer lugar. Eso en primer lugar. Hay que tener clara conciencia de quiénes somos, dónde vivimos, de dónde venimos, quiénes han sido los antepasados, cómo funciona el país. Pero no solamente cómo funciona el país desde el punto de vista de la economía, sino en primer lugar, la política. Porque es la política la que rige todo lo demás. La economía está regida por la política, la sociedad está regida por la política. Hay una buena política, todo lo demás es bueno. Hay una mala política, como la que hay ahora en Venezuela, todo lo demás es malo. ¿Cuál es el papel de un historiador? Historiar, dar a conocer el pasado,
enterarse apropiadamente con los documentos, con los libros, con todo lo que se haya escrito hasta ese momento y decir y echar el cuento. Pero echar el cuento bien echado. Si usted hubiese tenido que escoger entre ser maestro de escuela e historiador, Es que yo soy las dos cosas. En primer lugar, yo soy maestro de escuela, porque yo fui maestro de escuela desde niño, desde jovencito. Yo fui maestro de escuela en primaria, en secundaria, en la universidad. De modo que, como usted lo sabe muy bien, yo lo que he sido es eso, un buen maestro de escuela. ¿Por qué? Ah, porque es que mi mamá también fue maestra de escuela. Y yo creo que yo heredé a mi mamá en ese punto. Y en ese punto y en todos los demás. ¿cuál es el papel del maestro de escuela en la transformación de una sociedad? Porque además está transformando a los niños. En primer lugar, saber bien lo que está haciendo y en segundo lugar, enseñar bien lo que aprende. Hoy en día los maestros están en capacidad, tienen las herramientas, tienen la disposición, tienen la vocación para hacer bien su trabajo. Yo creo que sí. Yo ya estoy muy alejado de lo que yo fui siempre como maestro de escuela, ¿no? Pero yo creo que en Venezuela hay muy buenos maestros de escuela. Ha habido siempre muy buenos maestros de escuela y de acuerdo con la noticia que yo tengo, porque aquí en esta casa hay niños y niñas, sé que están funcionando bien las escuelas públicas y las privadas. La cultura y la educación siempre han sido transformadoras. En la medida que transforman al ser humano, que lo apropian de su propia realidad y le dan el conocimiento. La cultura es la parte natural. Ajá. Y la educación es lo que se le añade a la cultura. La cultura es la que usted y yo tenemos y la que tenemos todos los venezolanos en términos generales. Pero a la cultura hay que añadirle la educación. Y la educación es lo que se aprende en las escuelas. En la escuela primaria, en la escuela secundaria, en el bachillerato, en las universidades. Es un proceso de formación. ¿Cuántos años nos llevaría una mayor profundización y transformación de la educación para corregir muchos de los problemas que tenemos actualmente como sociedad y como individuos? Con un buen gobierno, un año. ¿No es una generación? No. La generación está ahí. Usted forma parte de esa generación. Bueno, ya vienen tres o cuatro por debajo. Sí, pero digamos, la generación está ahí. La gente está ahí, la gente joven está ahí. El talento. El talento está ahí. De modo que en este momento lo que se requiere es una buena conducción política. Porque recuerdo mucho, no me acuerdo a quién, es la política, chicos, es la política. En estos días y en estos meses, pues uno escucha permanente hablar a políticos, estudiantes, periodistas y hasta los historiadores que usted y yo conocemos, hablar de pactos de gobernabilidad, transiciones, en fin, todos estos temas que parecen acompañarnos en estos días tan turbulentos en Venezuela. ¿Qué es un pacto de gobernabilidad? La Constitución. Tenemos una Constitución. Esa Constitución está vigente, pero esa Constitución hay que cumplirla, porque la Constitución está escrita. El asunto está en que sacarla de la escritura para convertirla en la práctica. De modo que lo que hace falta en Venezuela es una buena práctica de lo que está establecido en la Constitución. ¿Y se puede hablar a la ligera de transición sin haber hablado antes de un pacto de gobernabilidad? No, eso es imposible, ¿no? Además, eso no se hace de la noche a la mañana y tampoco es de un gobierno a otro gobierno. Es también un proceso de educación. Cuando todo el país está educado, yo creo que todo el país está bien educado. Se ha progresado mucho en el proceso de educación. Quiero decir que los niños van a la escuela primaria, a la escuela secundaria, a la universidad. Yo creo que hay una generación magnífica que está activa de su edad, gobernando al país, pero no gobernando desde Miraflores, sino gobernando al país en términos generales. Este país a lo largo de su historia ha tenido, como usted dijo, magníficas constituciones, ha tenido magníficos gobernantes también, otros no tanto. Hemos tenido también próceres militares y hemos tenido, si se puede aplicar, próceres o héroes civiles. Si yo le preguntase a usted cuál es el militar que ha sido el mayor ejemplo de la historia de Venezuela, ¿cuál sería para usted? Simón Bolívar. ¿Por qué? Porque no hay otro. Simón Bolívar es irrepetible.
Y yo creo que ha habido muy buenos militares, yo he conocido a algunos. Yo no creo que es la falta de militares, los militares están ahí y tienen muy buenas escuelas, están bien formados. No, hablo a lo largo de la historia de Venezuela, ¿no? A lo Por largo buscar ejemplos. Sí. ¿Y entre los civiles? Pues sí, entre los civiles, don Rómulo Betancourt, don Rómulo Gallego, Luis Herrera Campins. De la historia reciente, digamos, el último siglo. De la historia reciente. Los ciudadanos somos responsables, como usted lo dijo anteriormente, de hacer cumplir la Constitución, las leyes, de exigir, pero también somos responsables al principio y al final de quienes nos gobiernan, porque nosotros los elegimos. Pero por supuesto, los responsables de que haya un mal gobierno somos los ciudadanos y los responsables de que haya un buen gobierno somos los ciudadanos. Porque Entonces, ¿la solución dónde está? en elegir apropiadamente, en acertar cuando se elige al presidente de la República, en acertar cuando se elige a los diputados, en acertar cuando se elige a los conductores del país. ¿Y eso depende de qué? ¿De la educación? Eso depende de la educación. Y de más nada, eso depende de la educación. Cuando el pueblo está bien educado, elige bien a sus gobernantes. ¿Qué es para usted el país? Venezuela. ¿Qué es Venezuela para usted? Venezuela es mi país. Aquí vivo yo, aquí nací yo y aquí me moriré yo. ¿Y qué siente usted hacia Venezuela? Yo quiero muchísimo a Carola y a Cuica. Pero Cuica y Carola no es Venezuela, doctor. Pero para mí sí, ¿verdad? Y esta casa donde vivo, que está llena de libros, como usted sabe. Aquí ya me arraigué en esta casa hace muchos años. De modo que el país de uno es el sitio allí donde uno siente que está bien. Usted publicó, fueron más de 20 años de su vida, la última gran historia de Venezuela, en 5 tomos. ¿Cuáles son los grandes historiadores que a usted lo precedieron y que para usted han sido un ejemplo? José Gil Fortuna en primer lugar. ¿Por qué? Bueno, porque José Gil Fortuna era un hombre culto. No solamente fue historiador, sino que era un hombre de cultura. En consecuencia, yo me inspiré mucho en José Gil Fortuna. Y por supuesto, antes de José Gil Fortuna, Rafael María Baral. Porque la historia de Rafael María Baral es imprescindible para un historiador o para un ciudadano cualquiera educado cultamente, ¿no? ¿Qué tendríamos que leer todos los venezolanos, independientemente de la edad, para poder comprender el proceso histórico que nos está tocando vivir, pero tener las herramientas para entender cómo ha sido Venezuela en los diferentes siglos y en las diferentes coyunturas? Si le digo eso, le muestro todo ese montón de libros que hay aquí. Pues por supuesto que sin la lectura es imposible tener una cultura apropiada. Y si yo le dijera un solo libro. No hay un solo libro. Este siempre ha sido un país de caudillos. No, este ha sido un país civil. Los caudillos han existido, pero este siempre ha sido un país civil, porque cada vez que hemos tenido un caudillo, el único caudillo importante que ha tenido Venezuela se llama Simón Bolívar. Después, los caudillos han sido todos mandones. Juan Vicente Gómez, cualquiera de ellos, ¿no? No. No fueron caudillos. No, esos no fueron caudillos. Para muchos historiadores este es un país de caudillos y siempre lo será. Eso no es verdad. Eso lo que son dictadores, que es una cosa distinta. El único caudillo importante que ha tenido Venezuela se llama Simón Bolívar. ¿Cuál es el momento más importante para usted de la historia del siglo XX? Cuando se hizo obligatoria la educación. Cuando la educación entró a formar parte de la realidad venezolana, que todo el mundo tenía que ir a la escuela y todo el mundo tenía que ir al colegio. Ahí comenzó a cambiar el país. Ahí comenzó a cambiar el país. Con el proceso de educación, cuando todo el mundo supo leer, porque Venezuela fue un país de analfabetas hasta hace muy poco tiempo, pero en un momento dado se abrieron las escuelas, se abrió la inteligencia, se abrió el culto a los libros y entonces ya hoy todo el mundo sabe leer. Para echar Venezuela al próximo siglo tenemos que profundizar en la educación y en la cultura como prioridades de los primeros años. Absolutamente, sin la educación es primero y la cultura forma la educación y la educación forma la cultura. Pero la educación es fundamental. El día en que todo el mundo sepa leer y escribir correctamente, el país funciona. ¿Tendremos la capacidad de elegir mejor a nuestros gobernantes? Naturalmente.
Porque tendremos las porque herramientas. tienen las herramientas, porque se han leído los libros, porque se puede leer el periódico. Es decir, pues la lectura es imprescindible. Yo me acuerdo, porque yo vengo de un país de analfabetas, porque cuando yo era niño, la mayoría del país era analfabeta. ¿En qué año nació usted? Yo nací el 8 de febrero de 1926. Ya era una Venezuela que comenzaba... Ya que comenzaba así. Bueno, porque, por el petróleo. Sí. Además, no solamente por el petróleo, también por los maestros de escuela. Claro. Porque yo vengo mi mamá era maestra de escuela. Pero usted era un privilegiado para aquella época. No todos los niños tenían el privilegio ni la fortuna de tener una madre que fuera maestra de escuela. No, eso sí no, claro, por supuesto que no. Pero quiero decir, yo en mi caso, pues yo tuve a una maestra de escuela en mi casa, que fue mi mamá. Pero claro, yo también fui a la escuela primaria, a la escuela secundaria, a la escuela universitaria, que es lo que hay que hacer en todos los países. Porque eso no significa que... Además trabajaba desde muy niño. Siempre. Yo trabajé siempre por razones económicas. Claro. Murió mi papá cuando yo tenía 8 años y la pobreza entró por todas las puertas y ventanas y huecos de mi casa. Y entonces yo tuve que comenzar a trabajar, siempre guiado por mi mamá. Yo tuve una gran mamá, porque mi mamá fue maestra de escuela. Y además porque fue una mujer educada y caroreña. Doctor, el futuro, ¿cómo ve usted el futuro de Venezuela? Brillante. Este es un país que tiene agua, este es un país que tiene árboles, y este es un país que tiene jóvenes, y este es un país que tiene gente normal. Pero fíjese, Venezuela tiene agua, tiene árboles, luz, todo, tiene todo, pero los elementos naturales. Y lo más importante, la gente. Y la gente. Pero digo, tiene agua. Que es el futuro de la humanidad. Y tiene árboles. Yo sé que cuando yo viajo a Barquisimeto, a mí me encanta mirar a la derecha y a la izquierda los árboles. Los árboles, Venezuela está llena de árboles. De modo que Venezuela es un país privilegiado. Yo creo que Venezuela tiene un futuro brillante, necesariamente. Pero no solamente Venezuela, es toda Hispanoamérica. Hispanoamérica se ha ido transformando de manera muy radical y hay países poderosísimos como México, como Colombia, que lo tenemos al lado, como Argentina y como Chile. Se han ido fortaleciendo. Claro. Han ido fortaleciendo sus fronteras. Y su educación. Sí, quizás eso es lo que nosotros tenemos que hacer para no quedar un poco rezagados y hacerlo en los próximos años. No estamos rezagados, estamos muy bien al lado de esos países. Yo creo que Venezuela está en un momento muy especial de proceso, en su proceso de educación, en su proceso de transformación. Digamos, los nietos míos van a tener un bellísimo país. ¿Por qué? Porque se está haciendo el esfuerzo. Voy a poner un ejemplo, usted. Eso me parece muy bien lo que usted hace. Y eso es lo que deben hacer la gente, trabajar y dar a conocer el trabajo, dónde hace falta el trabajo y dónde hay que poner una cuña, etc. La educación y la educación. Pues la educación nos permite elevar nuestro nivel también social. Siempre. Es un acceso. Por supuesto. La educación es todo. Los grandes países son los países civilizados. ¿Cuáles son los grandes países que hay hoy en el mundo? Le voy a mencionar dos: Estados Unidos y China. Bueno, al más antiguo de los países es China, tiene 5.000 años, no sé cuántos años de existencia. Bueno, pues ya en China todo el mundo sabe leer y escribir. ¿Qué piensa usted de los populismos de derecha o de izquierda que al final terminan siendo... Horroroso. Todo populismo es malo. El populismo es vulgar. No, el populismo no funciona. Lo que hay que hacer es buen ciudadano, cumplir con la Constitución, cumplir con los deberes, el gobierno gobernando apropiadamente y los ciudadanos comportándose apropiadamente, trabajando cada quien en lo suyo. Es la ciudadanía. Hace poco le escuchaba a un politólogo chileno decir que cada día es menos democrático el mundo. No lo creo. No lo creo, al revés. Yo creo que cada vez es más democrático. ¿Dónde hay dictaduras en este momento? En casi ninguna parte. Ni en los países donde las dictaduras fueron muy duras, como en China. No, la democracia se ha ido abriendo camino a lo largo de la historia. Y yo creo que en este momento la democracia domina al globo. ¿Qué es la democracia? La democracia es vivir con propiedad. La posibilidad de vivir en paz, la posibilidad de vivir cómodamente, la posibilidad de comer las 3 veces al día y la posibilidad de educarse y la posibilidad de vivir en paz, pacíficamente. Eso es. Hay que profundizar la democracia, debemos profundizarla. Los valores democráticos, quiero decir. Continuamente.
Si no se hace eso, la democracia puede convertirse en una tiranía, o puede convertirse en una dictadura, o en una idiotez. Gracias, doctor. Hemos tenido una magnífica conversación, como siempre. Como siempre, me quitó la palabra. Pero, y muchas gracias a usted que se acuerda de mí. Ya, como yo ya estoy muy viejo, ya nadie se acuerda de mí sino usted. no, eso no es cierto. Todo el país se acuerda de usted y lo invitan, usted no acepta No, porque programas. ya estoy recogido. Ya. Pero además quedan sus libros. Eso sí. Y eso es lo más importante, es el más importante legado que usted le ha dejado al país. Por ahí andan todos esos Son libros. los libros y las investigaciones de ¿cuánto? 60 años de vida. Así es. Y sigue escribiendo. No, ya no. ¿No? No, ya no, ya no. ¿Y lo que- pero yo escribo, pero lo que escribo ya es para guardar, ya no escribo para publicar. Bueno, pero sigue escribiendo. Como es normal, nadie que sepa escribir deja de escribir. A menos que Es el oficio. Sí, a menos naturalmente que se enferme. Pero mientras yo viva, yo escribiré. Ahí los tengo. Yo tengo un magnífico archivo y ahí voy guardando todo lo que escribo. Gracias. Bueno o malo. Gracias, doctor. Gracias, amigos. Hasta la próxima semana.